Sameh. Hola Irene y Alberto, buenas noches. Hola, Hola Alberto. hola Hola a todos, Irene. ¿cómo están? ¿Cómo van? No. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bien. Súper. Sebas, me avisas cuando arrancamos ya. Sí, sí. En un minutín vamos a empezar. Vamos a empezar. Bienvenidos nuevamente a todos a un espacio de judío, diferente judío. Hag Sameach para todos. Les agradecemos muchísimo acompañar el día de hoy a nuestro invitado, a Loran, que nos va a presentar, ¿sí?, para que conozcamos un poco más en profundidad la historia, la vida de este controversial personaje de nuestro pueblo, Noam Chomsky. Sin mucho más que decir y recordándoles que por favor mantengamos nuestros equipos de audio, nuestros micrófonos apagados, así se hace dinámica la charla de Loran, y una vez que termine Loran pueden, salvo que él quiera otra dinámica, hacer las preguntas y los comentarios respectivos. Ahora sí, Loran, muchísimas gracias nuevamente. Esta es tu segunda presentación, así que ya amigo de este programa y esperamos disfrutarlo muchísimo. Muchísimas gracias, Sebas, Javerot y Javerim. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, Regina. Hola, Tomás. Bienvenidos. Gracias. En efecto, hace unos meses atrás tuve la oportunidad de realizar un conversatorio interactivo con ustedes sobre algunos dilemas en cuanto a la vida y obra, ¿no?, de Golda Meir. Y hace poco tiempo me acerqué a Rav y a Sebastián y les dije que me gustaría realizar otra presentación, qué opciones tengo, y me dijeron que tienes la libertad de elegir, lo cual me encantó, porque hoy justamente vamos a hablar sobre la libertad en ocasión a Pesach. El tema del día de hoy es la vida y la obra tan controversial de Noam Chomsky, o en Israel le llaman Chomsky. La razón por la cual me interesa su vida y su obra es porque desde joven, sí, desde adolescente, me inquieta mucho una escuela de pensamiento político que se llama el anarquismo, ¿sí? Cuando era joven, escuché muchísima música rebelde, ¿sí?, música punk, y hasta el día de hoy me gusta escuchar música punk. Y dentro, digamos, de ese marco, me presentaron algunos compañeros de escuela, en el colegio en ese entonces, la obra de Noam Chomsky. Y desde entonces logré desarrollar, digamos, una postura crítica, ¿sí?, ante su obra, ¿sí? Crítica en el sentido neutro de la palabra, es decir, analítico, ¿sí? Analizar todas aquellas ideas que él dispone sobre una gran temática, ¿sí?, una gran variedad de diferentes temáticas, desde el lenguaje, ¿sí?, educación, anarquismo y, por supuesto, sobre el Estado de Israel.
escogí el tema o como título El guardián de la libertad en ocasión a Pesaj. Además, es el título de un libro que él tiene. Bueno, precisamente el título de su libro es Los guardianes de la libertad. Es uno de sus muchos libros que tiene, ¿sí? Que escribió junto a un amigo suyo, Edward Herman. Y es interesante cómo en el mundo hispanohablante tradujeron una de sus obras más fundamentales, que se llama Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, que escribió en el año 1988, pero en 1990 lo tradujeron por primera vez en español. La traducción es Los guardianes de la libertad. Empezamos con una pregunta. Sebastián me preguntó sobre la dinámica de la actividad. La dinámica va a ser altamente interactiva, ¿sí? Me gustaría mucho que podamos conversar, que puedan expresar su opinión, su interés, su desacuerdo, inclusive con la temática. La primera pregunta se relaciona con un escenario muy interesante que pasó en el año 2011, ¿sí? ¿Quién reconoce la imagen? Quizás alguien sabe quién es esta persona. Wagner. Muy bien, Richard Wagner. Sí, ¿cómo viene, no es cierto, Richard Wagner a esa presentación? Bueno, en el año 2011, por primera vez, la Orquesta Nacional de Israel presentó una de las óperas de Wagner en el Festival Wagner, sí, en Beirut. En Beirut es no Beirut del Medio Oriente, sino Beirut, en Alemania, en Bavaria, sí, la ciudad natal de Wagner. Por primera vez fue invitado a la Orquesta Nacional de Israel para presentar una ópera de Wagner. Ahora, quizás ustedes saben que existe, digamos, una restricción extraoficial, inclusive desde la creación del Estado de Israel, desde 1938, que en Israel músicos israelíes no deberían tocar Wagner, ¿sí? Por el hecho que Wagner fue, digamos, el compositor favorito de Hitler, que abiertamente influyó, ¿no es cierto?, digamos, las teorías del antisemitismo racial. Tocaban Wagner en grandes escenarios, ¿no es cierto?, nazis durante la época del nacionalsocialismo. Entonces es como un acuerdo extraoficial. Y ese momento de 2011 causó bastante polémica en Israel alrededor de una pregunta que voy a preguntar a todos ustedes también, y quisiera que empecemos con esa pregunta disparadora. ¿Hasta qué punto se puede o se debe, ¿sí?, desasociar la obra o las opiniones de un artista o un pensador de sus logros científicos o artísticos y sus contribuciones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberíamos desasociar? ¿Se puede desasociar? ¿O las dos van en conjunto? Van mano a mano. Yo creo que a mí me parece que el caso de Wagner es particular, ya que aparte de haber sido un antisemita declarado, su hijo fue el que le llevó a la cárcel a Hitler las hojas para que escriba Mein Kampf. O sea, ellos eran totalmente identificados con el nazismo. Y si uno entra a Yad Vashem en Jerusalén, uno de los primeros documentos de la entrada de Yad Vashem está el libro de Wagner acusando a compositores judíos y siendo muy antisemita. Entonces, aquí hay algo, o sea, yo no creo en la censura de una obra de arte o una censura de alguna expresión como la música. Sin embargo, yo creo que en el caso de Wagner es entendible que no se lo quiera tocar en Israel. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión antes de continuar? A mí en lo particular me encanta Wagner. O sea, es uno de los compositores que más me gustan y es triste, pero sí me parece que de alguna manera podemos hacer, no sé si se puede, pero bueno, por lo menos yo sí lo hago, una diferenciación de la persona y de sus opiniones y el talento. O sea, en lo particular, muchas veces me molesta mucho que preguntan a Maradona, bueno, preguntaron a Maradona de su opinión de los palestinos. O sea, el hecho de que juega fútbol
no, y lo juega como ángel, no quiere decir que su opinión en otros campos es válida. Ni siquiera en fútbol su opinión es válida, ¿me entiendes? O sea, yo creo que de alguna manera, cuando alguien tiene un talento único, como un Maradona o un Wagner, bueno, sí, muchas veces es idiota en el campo civil, pero a mí como que me cuesta pensar que Dios dio un regalo tan grande para que no lo utilicemos. O sea, que alguien como Wagner o Maradona o cualquier otro que tiene ese talento, solamente porque tiene unas opiniones o que es un malvado, solamente por eso no vamos a disfrutar del talento. Creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre nuestro sentimiento y también lo que es el bienestar de la humanidad. Y creo que sin Wagner, sí, digamos, el panorama cultural es mucho más estrecho. Ujú. Ok, gracias, Rabino. Justamente creo que es una pregunta válida, ¿no? O sea, podemos ampliar la pregunta hacia Wagner, hacia Maradona, pero creo que es una pregunta que también debemos preguntar en el caso de Chomsky, debido a que su legado intelectual es tan amplio, ¿sí? A mi modo de ver, le podemos considerar un judío radicalmente diferente de lo que es la mayoría, ¿sí? Del mainstream. Sin embargo, es sumamente importante, a mi modo de ver, rescatar, ¿sí? Varias de sus contribuciones y, por otro lado, condenar otras opiniones que él tiene. La pregunta es, ¿quién, de acuerdo a qué criterio, valida ciertos aportes científicos de él y condena algunos aportes como activista, digamos, político? Y justamente es la pregunta del día de hoy. ¿Sí? ¿Es un guardián de la libertad? ¿Sí? ¿O realmente es una persona que hace más daño a la imagen pública del Estado de Israel y a aquellos quienes hoy por hoy se llaman sionistas en el mundo? ¿O realmente es una persona cuyos aportes sí son importantes para considerar en el ámbito judío, más allá de sus contribuciones científicas como lingüista? ¿Ok? Chomsky, ¿sí? O Chomsky, depende mucho, él mismo se domina como Chomsky, sin embargo, de acuerdo a la pronunciación yiddish, es Chomsky, ¿sí? Proviene de una familia judía, ¿sí? Si bien él nació en Estados Unidos en el año 1928, sus padres fueron refugiados, ¿sí? Que provienen del territorio de Rusia zarista, hoy por hoy sería una zona del norte de Ucrania, ¿sí? Su padre, William, fue su nombre en inglés, digamos, el nombre goy, el nombre hebreo es Zev, fue un filólogo muy importante del idioma hebreo. Filólogo significa aquel, digamos, científico que estudia el origen, ¿sí? De diferentes idiomas y también la estructura gramática de un cierto idioma en cuanto a su desarrollo en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? Ser desde muy joven, si bien en casa hablaban yiddish, también conocía muy bien la importancia del hebreo como, digamos, un área de estudio, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que viene de una familia, digamos, tradicional, llamémoslo así, no es ortodoxa, tuvo un tío, ¿sí? Quien vive en Nueva York, no en Filadelfia, quien le indujo, le presentó, y luego vamos a ver, al mundo judío anarquista de Estados Unidos, ¿sí? Anarquista socialista, ¿sí? Un tío que siguió, digamos, los pasos de su hermano mayor, pero se desvinculó por completo de, digamos, la tradición judía, digamos, religiosa, sionista, ¿ok? Chomsky fue categorizado desde muy joven como un genio, ¿sí? Él a los 10 años publicó su primera obra
digamos, el boletín del colegio, de su colegio. Estudió en un colegio judío en Filadelfia, ¿sí? Y a los 10 años ya publicó un ensayo sobre, digamos, en 1938, sobre el gran problema de la Guerra Civil Española y la caída de Barcelona, ¿sí? en las manos de los francoístas, ¿sí? Que, digamos, dio luz al fascismo en España, ¿sí? Digamos, a la derecha extrema, nacionalista. Eso pasó a los 10 años. Él a los 16 años ya entró a la Universidad de Pennsylvania, ¿sí? Y empezó a estudiar lingüística. Sin embargo, le aburrió mucho, no tuvo muchísimo, digamos, interés y quería abandonar la universidad. Es más, se fue y viajó en 1945 en ese entonces al mandato palestino, ¿sí? Al Eretz Israel, con el apoyo de sus padres, quienes fueron, digamos, también miembros activos de uno de los movimientos sionistas de la izquierda. No logré lastimosamente detectar a cuál movimiento pertenecían. Eso estaba buscando en biografías, pero no encontré. Lo que sí encontré que sí pertenecen a movimiento juvenil izquierdo, no sé si era Shomer Hatzair, Halutz, no sé cuál. Pero es importante entender que pasó 6 meses iniciando en un kibutz y que le encantó. Sin embargo, bajo la influencia de un gran profesor de él, regresa a la Universidad de Pensilvania para seguir estudiando lingüística, ¿sí? Él se gradúa como lingüista, ¿sí? Él se interesó bastante, ¿sí? Por, digamos, como campo de estudio del hebreo moderno. Y además, él escribió su primer gran obra académica, ¿sí? Sobre lo que es la morfonología del hebreo moderno. Ahora, yo tampoco soy lingüista, entonces tenía que investigar un poco qué churro sería eso, morfonología. La morfonología es una rama de la lingüística, ¿sí? Que estudia la interacción entre los procesos morfológicos y fonológicos o fonéticos. Eso implica que su enfoque principal son, digamos, aquellos cambios del sonido que tienen lugar en las morfemas. Las morfemas son unidades mínimas, ¿sí? Que luego combinan las palabras. ¿Ok? Entonces, hasta el día de hoy es como un milestone, es como una de las grandes obras sobre morfología del hebreo moderno. ¿Sí? Él se queda estudiando aquí, pero cuando ya termina su PhD, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en 1955 le contrata como profesor de lingüística aplicada en la universidad. ¿Sí? Ahora, entonces Chomsky, en primer lugar, se identifica como un gran lingüista. ¿Sí? Él propuso, y les dejo primero que lean esta frase, ¿sí? Esa cita, y luego les cuento un poquito qué se trata. Dice, el lenguaje es un proceso de creación libre. Sus leyes y principios son fijos, pero la manera en que se utilizan los principios de generación, es decir, del lenguaje, es libre e infinitamente variada. Incluso la interpretación y el uso de palabras implica un proceso de creación libre. Ahora, Chomsky propone que los lenguajes, ¿sí? Son el producto de una capacidad biológicamente determinada, ¿sí? Presente en todos los humanos, ubicada en el cerebro, ¿sí? Su teoría aborda 3 grandes preguntas. ¿Qué constituye el conocimiento del lenguaje y cómo se adquiere este conocimiento? ¿Sí? ¿Y cómo se utiliza este conocimiento lingüístico? Según él, gran parte de nuestro aprendizaje sobre el lenguaje es una capacidad innata, ¿sí? Biológica, evolutiva, ¿sí? Esa teoría, ¿sí? Tiene que ver con lo que él llama la gramática universal. ¿Sí? Es una teoría lingüística que sugiere que la capacidad de aprender, inclusive la gramática, está integrada en el cerebro humano. ¿Sí? Eso va muy contra de una de las teorías, digamos, mainstream de la época, ¿sí? De la teoría conductista de Skinner, quien dijo que el idioma o el lenguaje, como cualquier otra capacidad del cerebro, se aprende de acuerdo, ¿sí? A la respuesta, el estímulo externo, ¿sí? Y él
bajo, digamos, el paraguas de la gran revolución cognitiva, Chomsky dijo que no es así, que es una capacidad innata y distintiva del ser humano, del Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Chomsky no creía, en otras palabras, que la exposición a un idioma fuera suficiente, ¿sí?, para que un niño se volviera eficiente en la comprensión y producción de un idioma. Él creía que los humanos nacen, ¿sí?, con una capacidad para aprender estos idiomas. Eso nos lleva a una teoría de él, ¿sí?, que es muy interesante, que hoy por hoy, digamos, el campo del estudio sobre la conexión que existe entre el cerebro y el aprendizaje hasta cierto punto comprueba su hipótesis. Su hipótesis se manifiesta en la siguiente frase: Language Acquisition Device, o dispositivo de adquisición de lenguas, ¿sí? Según Chomsky o Chomsky, existe una parte especial del cerebro, ¿sí?, una mezcla entre estas tres áreas, que es responsable de comprender y producir el idioma, ¿sí? Y si bien digamos, un ser humano, en cuanto a su entorno, lo mismo determina qué idioma va a utilizar, el ser humano nace con las herramientas para aprender cualquier idioma de manera efectiva, porque está, digamos, su cerebro configurado para esto. Entonces, en pocas palabras, sí, traté de resumir una teoría bastante compleja, sí, y, digamos, criticada también en el campo de la lingüística, pero en cuanto a la lingüística, eso es su gran aporte, ¿sí? Eso viene, él se asocia con la escuela por eso la biolingüística, ¿ok? Que el ser humano es la única especie en el planeta que tiene esa capacidad innata de aprender idiomas, ¿sí? El siguiente gran punto que quisiera abordar con ustedes es Chomsky y su teoría sobre el anarquismo, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría que ustedes me cuenten un poquito qué es el anarquismo. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan esa frase anarquismo o anarquista? ¿Quién es un anarquista? Adelante. Es desorden, no seguir reglas, no estar dentro de una estructura política o civil. Ok, gracias, Tommy. ¿Alguien más? Sí, la idea anarquista básicamente propone que el Estado no intervenga de una forma violenta en las relaciones humanas y comerciales, económicas, filosóficas, y plantea una posición de igualdad con un mínimo de intervención del Estado, de las potencias o incluso de la gente con más poder sobre otra. Excelente. Existen muchos mitos, sí, muchos estereotipos sobre lo que es el anarquismo, principalmente desde el momento cuando el anarquismo entra en la cultura pop, ¿sí?, en los años 50, 60. ¿Sí? Y por supuesto existe muchísima deformación, ¿sí?, en cuanto a su significado en un campo teórico de la política, ¿sí? El primer momento cuando el anarquismo se ve como digamos, una corriente política destructiva es en 1914, 5 de abril, Príncipe, quien que hace responsable, según los historiadores nacionalistas de la época, sí, especialmente de la historiografía alemana y austrohúngara, él se hace responsable para el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, quien mata, sí, a Franz Ferdinand en Zagreb. No en Zagreb, perdón, en la capital de Serbia de hoy día, ¿sí? Y él dicen que él es el primer anarquista que comete un acto tan violento contra el representante de un orden establecido en Belgrado. Sí, ya me acuerdo, perdónenme. En cuanto a la etimología de la palabra, sí, es como una de las palabras, digamos, del ámbito
político viene del griego, ¿sí? Significa anarquía, ¿sí? An, sin, y arcos, sin un líder, ¿sí? Y luego digamos, le adjuntan un sufijo que le crea, digamos, la palabra anarquismo, ¿sí? Sin líder, eso es lo que literalmente sugiere el sentido literal de la palabra, ¿sí? El primer filósofo, ¿sí?, que lo utiliza y se autoidentifica como anarquista es el famoso Pierre-Joseph Proudhon, un francés, ¿sí?, con su, digamos, su escuela de pensamiento nace lo que es el anarquismo como corriente política, ¿sí? Es muy importante entender, y eso digo a aquellos quienes también leen en inglés, que en la literatura anglosajona muchas veces utilizan la palabra libertarian o libertarianism como sinónimo del anarquismo, ¿sí? O libertarismo sería en español, pero más allá de hoy por hoy, digamos en la literatura inglesa, las dos cosas son diferentes, ¿ok? Muchas veces se puede diferir entre lo que es libertarismo, o una persona libertaria, y anarquista. Ahora, el judaísmo y el anarquismo interesantemente tienen bastante relación según pensadores judíos anarquistas, ¿sí? Ellos dicen que inclusive en el Tanaj, en el libro de Jueces, hay una referencia directa, ¿sí?, a la idea de la anarquía como un sistema político positivo. Ojo, esto no estoy diciendo yo, sino pensadores judíos anarquistas, ¿sí? Los que saben lo que es la crítica bíblica, ¿sí?, o la exegesis bíblica crítica, quizás escucharon sobre la idea de las grandes 4 fuentes del Tanaj, ¿sí? La fuente yahvista, la fuente elogista, la fuente deuteronomista y la fuente de los Kohanim o de los sacerdotes. Son grandes cuerpos de texto que luego se unen según la escuela crítica de filología bíblica, ¿sí?, y en lo que se compone hoy por hoy, en lo que es la Torá, ¿sí?, y los Nevi'im. Okay. Perdón, no los Nevi'im solamente, sino también los Ketuvim, ¿ok? Es decir, los libros históricos, ¿sí? Es decir, Josué, Jueces, Reyes y Crónicas. Ahora, dentro de estos 4 grandes cuerpos de texto hay uno que se llama el texto deuteronomista o la historia deuteronomista, que es un texto que se basa, digamos, en el cuerpo del 5º libro de la Torá, ¿sí?, del Deuteronomio, en cuanto a una composición legal, ¿sí?, para los 2 reinos de Israel, ¿sí? Ojo, no estoy hablando ahora desde una inspiración divina de lo que es el texto bíblico, sino estoy hablando desde lo que la filología hebrea dice, ¿ok? Y según, digamos, esta escuela deuteronomista, la función de rey estaba muy mal vista, ¿sí? Según los filólogos, ¿sí?, digamos, judíos y cristianos, el texto cuando se compone y que se consolida pasa en plena época del exilio babilónico, ¿sí? Y en este momento ya los judíos, ¿sí?, los israelitas tienen bastantes experiencias negativas, ¿sí?, con los reyes de Israel, de Judea, y por supuesto con los líderes asíricos y luego babilónicos, y por ende se construye un pensamiento negativo sobre el rol de un rey. Y según los pensadores anarquistas judíos, sí, principalmente de Estados Unidos, entre el siglo XIX y el siglo XX, se manifiesta en particular en el 8º capítulo del primer libro de Samuel. Sí, se habla del rol de rey como un déspota, quien solamente viene a dañar la libertad, ¿sí?, de las tribus de Israel, ¿sí?
Según esa narrativa, ¿sí? El único rey a quien el pueblo judío debería obedecer es Dios. Ahora, este pensamiento es muy intrínseco en el pensamiento judío anarquista, ¿sí? Primero religioso y luego netamente laico. Es más, algunos dicen que inclusive los cabalistas, ¿sí? De Tzfat, en la época medieval premoderna, entendieron este concepto, ¿sí? Como negación de cualquier autoridad mundana, ¿sí? Y que el ser judío únicamente debería obedecer a Dios y nadie más. Ciertos rasgos se encuentran más tarde en la literatura cabalística en la Rusia zarista, pero también si ustedes piensan un poquito más adelante, en la época de Jesús también habían ciertos movimientos radicales entre judíos, incluyendo los seguidores de Jesús y también los aquellos quienes vivieran, por ejemplo, en Qumran, ¿sí? Los esenios, quienes negaron cualquier tipo de autoridad mundial, ¿sí? Como orden establecida y aceptada o aceptable. Entonces, en cuanto al surgimiento del anarquismo, muchos judíos, ¿sí? Especialmente digamos, del estado social, del estado social bajo, digamos, obrero, se identificaron bastante con estas ideas. Existe una gran variedad de literatura anarquista judía, principalmente escrito en Yiddish, ¿sí? Que se publicaba tanto en Europa como el famoso Die Anarchie, que se publicaba en Suiza, ¿sí? Como el famoso Freire Arbeiterstimme, ¿sí? Que hasta el año 1977 fue, digamos, Freire Arbeiterstimme significa la voz libre de labor, ¿sí? Que se publicaba en Nueva York por casi 90 años. La última publicación fue en 1977. Entonces, esa gran riqueza cultural anarquista, digamos, no fue para nada nuevo para el joven Chomsky cuando su tío le presentó, digamos, estas ideas. Es muy importante entender que el anarquismo tiene muchísimas ramas, ¿sí? La pregunta es, ¿a cuál pertenece la escuela, digamos, de pensamiento de Chomsky, ¿sí? Y sus aportes? Ahora, obviamente el propósito de ese encuentro no es hablar de cada uno de ellos, pero es sumamente importante entender que ustedes aquí pueden ver, digamos, los 10 grandes corrientes del anarquismo, ¿sí? Si quisiéramos resumir, ¿sí? ¿Cuál es, ¿sí? El propósito, ¿sí? De lo que es la anarquía? Es garantizar la libertad plena, ¿sí? Del ser individuo, ¿sí? Para poder, y vamos a ver ya mismo una interesante reflexión de Chomsky sobre la misma, para poder garantizar, digamos, sus facultades, digamos, el desarrollo de sus facultades en un mundo libre, ¿sí? Chomsky también lo define a su manera, ¿sí? Esa definición que ven ustedes acá está inspirado por un gran pensador anarquista que Chomsky amaba, digamos, en el sentido académico de la palabra, respetaba mucho, se llama Rudolf Rocker, un famoso escritor y activista anarquista alemán. Según Chomsky, inspirado por las palabras, ¿sí? De Rocker, dice, para el anarquista, la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades, capacidades y talentos que le concede la naturaleza y ponerlos al servicio de la sociedad. Cuanto menos interfiera en este desarrollo natural del hombre el control eclesiástico o político, tanto más eficaz y armoniosa llegará a ser la personalidad humana y mejor muestra dará la cultura intelectual que le ha engrandado.
Lo que podemos entender, ¿sí?, de esta idea aquí es que la libertad, ¿sí?, como concepto para Chomsky, inspirado, ¿sí?, por el anarquista Rudolf Rocker, ¿sí?, es una condición esencial para cualquier ser humano, justamente para realizar lo que es, ¿sí? Quizás ustedes escucharon del famoso psicólogo humanista Carl Rogers, quien dijo que una persona, para poder, digamos, ejercer su libertad, tiene que ser plenamente desarrollada. Es decir, tiene que tener todas sus funciones biológicas, emocionales, incluso espirituales, funcionando para que pueda desenvolverse con éxito en una sociedad. Y hasta cierto punto eso es lo que podemos ver del pensamiento, bueno, de esta idea particular de Chomsky también. Ser libre significa servir mejor la sociedad, según Chomsky. Entonces, si regresamos un rato a su definición, digamos, a los tipos de anarquismo que existen, él estaría, ¿sí?, definitivamente ubicándose en lo que es un tipo de anarquía en relación con las ideas del socialismo. ¿Ok? Dentro de esta, digamos, ese marco teórico, él propone, ¿sí?, como solución de encontrar y desarrollar la plena libertad de cualquier ser humano, propone el camino del anarcosindicalismo. Sí, el anarcosindicalismo es otra digamos, subrama del anarquismo en sí. ¿Sí? Otra vez, utilizando las palabras de Chomsky, es una alianza de agrupaciones libres de hombres y mujeres, ¿sí?, basados en el trabajo cooperativo y en una administración en interés de la comunidad. Los anarcosindicalistas están convencidos de que el orden económico socialista no puede alcanzarse mediante decretos o estatutos gubernamentales, sino en virtud de la colaboración solidaria entre las mentes y los brazos de los trabajadores en cada ramo de la producción. Como les había contado, Chomsky, cuando era joven, se fue a Israel porque le atraía mucho, ¿sí?, la idea, digamos, en la cual se desarrollaron los kibutzim. Estamos hablando de 1945, antes de que el Estado de Israel se establezca, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, el movimiento de los kibutzim también tiene muchísimo que ver con esa idea del anarcosindicalismo. Una alianza libre, ¿sí?, entre mujeres y hombres, justamente para producir juntos y autosustentarse, ¿sí? Una vez más, el tema de la charla de hoy no es hablar sobre los movimientos sionistas ni sobre los kibutzim, pero es sumamente importante entender que también en su época, ¿sí?, el anarquismo tuvo muchísima influencia en el desarrollo inicial de varios kibutzim, ¿sí?, en el Estado de Israel. Y en Eretz, pero previamente a Eretz Israel, luego en el Estado de Israel. Entonces, recalco, alrededor del anarquismo existen muchos mitos y también malentendidos. Si quisiéramos resumir lo que es el anarquismo es una corriente política de acción directa, ¿sí?, que busca el mayor desarrollo del individuo, ¿sí?, y la demostración de sus facultades y habilidades con el fin de servir a su comunidad. ¿Cómo definimos comunidad? Eso depende mucho del contexto en el cual se desarrolla un anarquista, ¿sí? Puede ser un kibutz, puede ser su movimiento, eventualmente desde un ámbito global, ¿sí?, todo el planeta, ¿ok? Por eso hay tantos movimientos anarquistas relacionados con ecología, ¿ok? Por ejemplo, el Greenpeace. Bien. Uno de los temas que más me llama la atención, y a mi modo de ver, a modo de ver de Laurent, ¿sí?, es algo positivo y vale rescatar desde, ¿sí?, del pensamiento anarquista, digamos, de Chomsky, es esta frase.
El propósito del ser humano es buscar e identificar estructuras de autoridad, jerarquía y dominación en todos los aspectos de la vida y desafiarlas. A menos que se pueda dar una justificación para ellas, son ilegítimas y deben ser desmantelados para aumentar el alcance de la libertad humana. Eso incluye poder político, propiedad y administración, relaciones entre hombres y mujeres, padres e hijos, y nuestro control sobre el destino de las generaciones futuras. Según Chomsky, cualquier forma, ¿sí?, de autoridad es ilegítima hasta que no se comprueba legítima. Creo que es muy interesante, ¿sí? Porque ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana de un educador como yo? A mi modo de ver, la educación, ¿sí?, tradicional justamente mantuvo estructuras de autoridad ilegítimas, donde el poder se practicaba desde una premisa, ¿sí?, una idea, un axioma, ¿sí?, que decía que el profesor es autoridad y su conocimiento es algo que no se puede cuestionar. Y no es así, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que digamos, en la educación contemporánea, el profesor únicamente tiene respeto de sus estudiantes o debe tener cuando lo merece y su conocimiento se prueba, digamos, cierto y viable. Y creo que eso es algo que todos debemos contemplar un poquito, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos identificar estructuras de autoridad falsas que se basan, ¿sí?, en ideas erróneas, ¿sí?, que no, por plena estructura, jerarquía, no se justifica. ¿Ok? Eso creo que es algo que podemos tenerlo, ¿sí?, como consideración y pensar en esto y ver qué tan válida es esa frase de Chomsky en nuestra vida cotidiana cuando estamos analizando, por ejemplo, la política o la vida política ecuatoriana, ¿sí?, educación, ¿sí?, inclusive lazos económicos. Ahora, el siguiente gran tema donde Chomsky tiene muchísimo para decir, bien o mal, ustedes pueden decidir, es el campo de la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ustedes definirían lo que es la libertad de expresión? Adelante. Una definición muy entre casa, es la capacidad, es la garantía de poder decir lo que uno piensa. La capacidad de poder decir, expresar. Incluso con la potencialidad de poder ofender a otros con ese pensamiento. Es una capacidad. Excelente. Es una garantía de poder ejercer, no quiero ser tautológico, pero esa libertad. Incluso si esa libertad ofende a otros. Perfecto. Gracias, Sebas. ¿Qué piensan los demás, Javerot o Javerim aquí? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es lo que entienden ustedes bajo esta frase? Libertad de expresión. Poder decir lo que uno piensa sin repercusiones. ¿Qué quieres decir con la palabra repercusiones? De que no o sea, puede decir cosas que piensa y tener sus teorías de diferentes aspectos de la vida y no esperar represalias. O sea, de que venga el gobierno y te calle porque dijiste algo contra el gobierno. Perfecto. María Dolores pone, es un derecho. Excelente, es una capacidad, ¿sí? Es un derecho, ¿sí? Muy bien. A ver, yo voy a decir algo. Adelante. Bien. Número uno, no hay libertad absoluta
en ningún ámbito de la vida. Nosotros, porque simplemente para dar un ejemplo, si yo haciendo uso de mi libertad de expresión entro a una sala de cine y grito fuego y todos salen en estampida y se dan consecuencias, etcétera, etcétera, he ejercido mi libertad y no debe haber, obviamente, según expresan aquí, no debe haber ninguna repercusión ni ninguna retaliación, deben condecorarme porque he ejercido mi libertad de expresión. O sea, no hay lo mismo que en otros aspectos. Nosotros para incorporarnos a la vida en común en primer lugar y en la sociedad en segundo lugar, y de esto habló Hobbes, rescindimos parte de nuestras libertades para obtener beneficios ulteriores. Y la vida en sociedad que estamos ejerciendo en este momento, evidentemente implica eso. Ahora, las circunstancias van cambiando y yo, por lo menos eso es lo que creo yo, que cambian en función del avance de la tecnología. Entonces, no se puede aplicar muchas veces conceptos que eran muy válidos en ciertos momentos y en otros, obviamente ya no lo serán, tiene que ir evolucionando todo. Entonces, ya básicamente lo que trato de decir es que no hay nada absoluto. Sí, sí, sí. Exactamente, eso es lo que un anarquista trata de evitar, según Chomsky, entrar al plano filosófico del significado de libertad, ¿no es cierto? Eso es lo que la anarquía como escuela política trae, digamos, como novedad, ¿sí? Dice, no, un filósofo tiene que ser actor y activista, no solo quedarse y pensar, como dijiste, David, sobre Hobbes y sobre las implicaciones de libertad, sino según su comprensión, que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, debería poner en práctica, ¿sí? O debería accionar lo que él piensa que es libertad, por el bienestar de la comunidad o de digamos, un bien social, ¿sí? Esa es la concepción de Chomsky en cuanto a la anarquía, ¿sí? La acción directa para liberar a los demás, ¿sí? Aunque sea equivocada, desde un punto de vista filosófico, ellos no contemplan sobre esto, ¿sí? Por eso hay tanta pugna, tanta dilema y disputa sobre la validez de la anarquía como realmente pensamiento político, porque al final del día no hay algo definido, ¿sí? Son como los judíos, dos anarquistas, tres opiniones. Es exactamente lo mismo, porque el accionar prevalece y no necesariamente el pensamiento que sostiene sus ideales. Eso es muy importante entender. Eso es lo que yo aprendí ya después, ¿sí? A mí me gustaba mucho pensar que soy anarquista, hasta que me di cuenta que no soy, porque si bien simpatizo mucho con la idea y muchos ideales que tienen, también simpatizo con otras cosas que ellos ni siquiera contemplaron en que pueden entrar, digamos, en ese sistema tan complejo de pensamiento crítico, ¿sí? Ojo, que Chomsky tampoco se autodenomina como anarquista, ¿sí? Él se autodenomina como anarcosindicalista desde el punto de vista socialista, no tanto la negación completa ante cualquier tipo de autoridad. Él dice que la autoridad es legítima cuando la misma puede justificar su legitimidad, ¿sí? Muchos anarquistas no están de acuerdo con eso. Bien, aquí traigo otra idea de él que se relaciona con libertad de expresión y creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Sebas, ¿sí? Con la libertad de expresión en su máxima representación, o una libertad de expresión radical, ¿sí? Dice, Goebbels estaba a favor de la libertad de expresión para las opiniones que le gustaban. Stalin también. Si realmente uno está a favor de la libertad de expresión, entonces está a favor precisamente de la libertad de expresión de las opiniones que uno desprecia. De lo contrario, no está a favor de la libertad de expresión. Esta es una de las ideas más criticadas, ¿sí? Por cierto, en cuanto al legado de Chomsky, porque en el año 1979
¿sí? Él, digamos, defendió la publicación de Robert Faurisson, un famoso lingüista, no historiador, lingüista francés británico, y negador del Holocausto, ¿sí? El famoso libro de Robert Faurisson, que fue publicado en 1979, fue publicado en francés, la traducción sería Memoria en defensa contra quienes me acusan de falsear la historia, ¿sí? Una cuestión sobre las cámaras de gas, como subtítulo, ¿sí? Ese libro habla sobre, o propone la idea de que Hitler nunca quiso matar a ningún judío, nunca quiso erradicar la raza judía, según, utilizando las palabras de Faurisson, y por ende tampoco existían las cámaras de gas, solamente existían para, digamos, purificar la ropa y las pertenencias de aquellos trabajadores quienes llegaban a los campos de concentración, ¿sí? Chomsky ensucia su nombre, y ahora ya otra vez estoy utilizando, digamos, digamos, utilizando mi percepción sobre el tema, por eso utilizo la palabra ensuciando su nombre con esta publicación, porque él escribió, ¿sí? Un ensayo inicial que se publicó junto a este libro, dentro de este libro como prefacio. Se llama Algunos comentarios elementales sobre los derechos de la libertad de expresión. Eso fue una introducción a este libro. Y él defiende, ¿sí? En este ensayo, la libertad de expresión, inclusive de lo que llega a ser la negación del Holocausto. Entonces, tuvo muchísimas acusaciones después. Hasta el año 2000 no se pudo publicar ninguna obra de Chomsky en Francia, ¿sí? Porque su ensayo fue publicado como introducción a este libro, ¿sí? Él dice que él no se arrepintió de escribir este ensayo, porque él piensa que inclusive los negadores del Holocausto tienen derecho de expresar su opinión, aunque sea destructiva. ¿Dónde decidimos? ¿No? Esa es mi próxima pregunta. Por un lado, es libertad de expresión, sí, pero ¿dónde marcamos? ¿Dónde está esa línea tan fina de poder decidir? ¿Es libertad de expresión o es la censura de libertad de expresión no poder publicar obras de negadores del Holocausto? ¿Ustedes qué piensan? Conocemos la opinión de Chomsky. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Me permito, Laurent, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Avi. Sí hay una diferencia muy grande. A mí me encantan opiniones y normalmente me gustan más las opiniones opuestas porque me enriquece. Es bueno tener y estudiar, bueno, todo ese espacio de judío, diferente judío, es un espacio donde nosotros buscamos tener opiniones, escuchar de personas que nos incomodan o nos podrían incomodar. No siempre compartimos todos los valores. Noam Chomsky es un gran filólogo y de nuevo eso no lo convierte en un dueño de la verdad a nivel político, pero lo que a mí me parece que nosotros deberíamos hacer una diferenciación, deberíamos discernir lo que es una persona que dice mentiras sabiendo que dice mentiras. Una persona convencida de que esa es la verdad es una cosa, pero cuando alguien tiene una ideología y dice fuego donde no hay fuego, ahora si alguien ve fuego yo no discuto con él. Bueno, debería gritar porque en tu estado emocional, psicológico, ves fuego y quieres salvar a las personas. El problema mío empieza con las personas que son mentirosas, personas que inventan números, personas, incluso no hablemos de judaísmo,
hablemos de la raza. Sacaron una investigación de que los negros, o sea, los afroamericanos en Estados Unidos son 15% menos inteligentes, 15 puntos menos inteligentes que blancos. Y lo sacó un científico y no lo basó sobre números, sino inventó una investigación. Eso ya sale de la libertad de expresión. Eso ya sí deberíamos censurar. Y tanto en la academia debemos tener mucho cuidado como en las opiniones o en cualquier otra publicación de libros. Entonces, alguien que niega el holocausto, la Shoah, y lo hace de una manera que nosotros podemos decir no hay acá nada científico. La persona no investigó, no puede refutar lo que nosotros tenemos acá de documentación, de pruebas científicas, de testimonios. Una persona que no hace eso, o sea, que no entra en parámetros científicos y hace una publicación, es una persona que no tiene derecho porque está gritando fuego sabiendo de que no hay fuego y está haciendo mucho daño. Entonces, en este caso, obviamente que no tiene la libertad de expresión. Termino porque ya se hace tarde, pero en Israel salió hace 20 años una película que se llama Jenin Jenin, que es una película llena de mentiras sobre lo que hicieron soldados en Jenin, o sea, en una de las operaciones militares. Y justo hace unos meses atrás salió un veredicto y ganaron todos los que demandaron al director, donde le dijeron, acá no tienes una libertad artística, estás tomando una persona y con nombre y apellido, está diciendo que es asesino, mientras no ha hecho nada de lo que tú estás diciendo. Es una pura mentira, perdió mucha plata el jury, es el director de esa película, perdió mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay un derecho. Tú puedes decir, yo como artista quiero representar una idea y decir cualquier cosa, pero no lo pueden disfrazar como verdad, y creo que ese es el problema. Cuando tú quieres decir que la mentira es verdad, tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de ponernos firme y defendernos en contra de esas mentiras. Gracias, Rabino. Yo también pienso lo mismo, sí. Coincido con lo que tú piensas en cuanto a la libertad de expresión y sus limitaciones necesarias. Sin embargo, como les había dicho... ¿Podría decir algo? Claro, Avi. Pasemos a otro. Sí. Es un punto muy controversial y nos toca muy profundamente. Estas cosas serían mejor analizarlas en función como terceros, no como involucrados, porque como involucrados somos demasiado sensibles al asunto. Si alguien postula que no existe el holocausto, debemos marginarlo, debemos castigarlo, inclusive se ha pretendido procesar y con cárcel a ciertas personas que niegan el holocausto. Hay países que tienen leyes contra los negacionistas en este campo, porque no lo tienen en ningún otro campo, lo cual de todas maneras uno se pone a preguntar por qué. Ahora, si es que alguien dice en uso de su libertad, sigue recto y sabe que un grupo se encontrará con un precipicio, se caerá y las consecuencias, con terribles consecuencias, yo entiendo. Pero si alguien dice que no existe el holocausto, ¿cuáles son las consecuencias? No, hiere a los judíos. Bueno, esa es una gran consecuencia. En tiempos pretéritos, al que osaba decir que la tierra era redonda, lo quemaban, lo llevaban a la pira y lo quemaban. Y después, de pronto, se descubrió que la tierra, dentro de todo, es redonda. Respecto al holocausto, también hay que decir un par de cosas. Que número uno, no es tan fácil determinar el número exacto
de víctimas que produjo. Eso cualquiera que lea historia podrá verificarlo. Y el hecho, e inclusive en un principio, no sé cómo lo lograron hacer, pero nadie sabía de que estaban haciendo esto con los judíos. A nivel de los papeles que se han encontrado en Alemania, también no se hace referencia directa a todo eso. O sea, sí hay un poco de elementos que nos llevan a cuestionar ciertas cosas. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Bueno, en este tema hemos logrado los judíos que el que discute eso, pues simplemente tendrá que asumir las consecuencias porque tenemos un cierto poder y hemos logrado convencer que ese tema no debe ser discutido. Bueno, yo sobre esa visión yo sí tengo mis reparos. Yo creo que se debería discutir este tema. Se puede discutirlo. Es evidente que es un tema demasiado horroroso por un lado y controversial por el otro, pero bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, David. Claro, es un tema sumamente importante considerar y hablar sobre los dilemas que existen del Holocausto. Por supuesto, hay muchos temas, interrogantes que los historiadores lo están analizando y hay muchísima pugna, Laurent, digamos... Sí, Tommy. Quisiera decir algo porque estoy totalmente en contra de Avi. Los números son 50 millones de fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos. Si son 40 millones los fallecidos y 5 los de judíos, ¿cuál es la diferencia, Avi? Y segundo, que no se sabía en Alemania, cuando uno ha visitado un campo de concentración, es imposible que los alemanes no hayan sabido lo que estaban haciendo en los campos de concentración. Lo que quiero decir, Tommy, Avi, que claro, el tema digamos, del judío diferente judío hoy no es el holocausto en sí o las disputas que existen del holocausto. Todos estamos de acuerdo, tanto Avi como Tommy, todos que estamos acá, que los negadores del holocausto son mentirosos, ¿sí? Y mentirosos compulsivos, es más, ¿sí? Tienen que leer otro tema. Si quieren, les voy a mencionar un gran libro, Deborah Lipstadt, The Eichmann Trial. Tienen que leerlo, ¿sí? Que justamente habla, y también tiene otro libro que se llama Pacificadores del Holocausto. Hay una película de Netflix sobre ella, tienen que verlo. Deborah Lipstadt, ella habla muchísimo de este tema, ¿sí? Se llama Los Perpetradores de la Memoria, creo, de la película. En fin, el tema de hoy no es el Holocausto, pero todos estamos de acuerdo que personas... ¿Pudiera hacer un comentario breve? Sí. Mira, el tema de libertad de expresión es un tema que es normado en cada país de diferentes maneras. Ahí está este concepto de que la libertad de una persona acaba donde comienza la libertad de su vecino. O sea, hay que respetar los derechos, el derecho que tienen los vecinos para manejar sus vidas. Entonces tenemos varios conceptos. El país, todos los países tienen que definir sus normas y sus leyes. Y nosotros podemos estar de acuerdo con esas normas en un país y no en otro. Yo quiero entonces poner un ejemplo que es un poco delicado para nosotros como judíos, en el sentido de que el movimiento ortodoxo, por ejemplo, en Israel, ha mantenido ese movimiento como la norma religiosa de Israel. Entonces, en Israel podría haberse dicho que no había la libertad de ser conservador o reformista en una forma religiosa, como judío, no como otra religión. Entonces, podríamos nosotros decir que en Israel no hay libertad de culto, o no había, porque se están haciendo cambios, no había libertad. Eso, de cierta manera, es evidente, ¿no? Ha habido problemas dentro del pueblo judío justamente por eso. Entonces, la libertad está normada en cada país y se define en cada país de acuerdo a las normas legales que puedan existir. Sí. Verán, les cuento algo, ¿sí?
Sebas, tú como moderador, yo creo que tengo entendido que eso termina a las 8, pero yo tengo un tema que es aún más controversial que eso. Yo sugiero, los que ya comieron su aruja teref, que se queden aquí porque vamos a hablar sobre Israel, y los que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, los que ya tienen otros asuntos, otros pendientes, pueden desconectarse, pero recién viene la parte más picante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo daría por cerrado el espacio y sí invitaría a que la gente que quiere quedarse, con mucho gusto, si tiene ganas, lo haga, si vos invitás a este espacio. Sí, yo sugiero que no, que para mantener márgenes claras y no obligar a nadie, porque nadie quiere hacer quedar mal a nadie. Entonces hagamos lo siguiente, nos dejamos 10 minutos más para disfrutar todos juntos y damos por cerrada la sesión. Se puede resumir todo. Entonces vamos a empezar, debatimos, discutimos en 2 minutos todo, ¿no? Loran. Ok, Loran, ¿puedes dejar de compartir pantalla si nos podemos ver todos? Libertad de expresión. De quedarnos. Pero, claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir con la parte de Chomsky y su opinión sobre el Estado de Israel? 5 minutos. Yo sugiero, Loran, 5 minutos breves de presentación y luego me gustaría dar a 2 personas, 3 personas que opinen y bueno, siempre mejor quedar con ganas de más y no que fue de más. Listo, Rab. Ok. Entonces, el último tema, el eje, digamos, de esta presentación, esa charla interactiva, tiene que ver con la postura de Chomsky ante el Estado de Israel. Sí. La pregunta debatible no lo voy a leer porque nosotros vamos a discutir por 20 minutos, pero piensen la pregunta, piénsenlo y discútenlo con su esposa, con su esposo, con su hijo, con quien sea. Dice la pregunta, ¿hasta qué punto, esa es mi pregunta, una persona sionista, judía o no judía, no importa, puede expresar críticas hacia los hechos históricos y las decisiones políticas del Estado de Israel sin perder su sionismo? ¿Ya? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta, ¿hasta qué punto se puede considerar el antisionismo como una rama del antisemitismo? Son preguntas muy interesantes. Chomsky se considera arduamente sionista. Eso es muy importante entender. Él es amante de Israel, según sus palabras. Sin embargo, tiene un libro, y ese es el capítulo más reciente de sus obras académicas, pseudoacadémicas. Ustedes deciden, al final estamos hablando de un lingüista, no un historiador, por eso me parece que la palabra pseudoacadémica también es algo importante aquí. Dice, las maniobras diplomáticas y las campañas militares de la guerra de 48, Milchemet Haatzmaut, ¿no es cierto?, la guerra de independencia, bien grabadas en la historiografía judía israelí. Lo que falta es el capítulo sobre la limpieza étnica llevada a cabo por los judíos en 1948. Como resultado de esa campaña, 500 aldeas palestinas y 11 barrios urbanos fueron destruidos, 700,000 palestinos fueron expulsados y varios miles fueron masacrados. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de una publicación en conjunto con un historiador, Ilan Papé. Ilan Papé es un historiador que pertenece a la escuela que se llama Nuevos Historiadores, New Historians, es una escuela de pensamiento de disidentes, ¿sí? Muchos de ellos viven en Alemania, viven en UK, en Gran Bretaña, trabajan en universidades prestigiosas del mundo, quienes hasta cierto punto se llaman historiadores revisionistas, ¿sí? Que ponen bajo, según ellos, nuevas evidencias históricas, un nuevo enfoque muy crítico a lo que son, digamos, los grandes capítulos de la historia israelí, entre ellos la guerra de 48. ¿Sí? Para terminar, les traje una pequeña reflexión de Chomsky. Y con eso terminamos, Rabino, ¿ya? Lo que ven acá es una entrevista que le hicieron Chomsky en el año 2010 en el Arutz Shtaim. Hoy por hoy ya no existe este canal en Israel, eso se desmanteló ese canal en 2017, pero era un canal muy importante de Israel, entre ellos el canal de comunicación de noticias, en fin, muy importante, Arutz Shtaim.
Y aquí una periodista israelí le entrevistó a Chomsky en el año 2010 en Amán, ¿sí? En Jordania. Traje un pequeño extracto de 1 minuto. Escucharán muy bien a Chomsky lo que piensa él sobre su legado y su rol como pensador judío sobre el Estado de Israel. Es en inglés, sí, con traducción en hebreo. No lo encontré la versión en español, pero creo que lo vamos a poder entender, y si no, igual voy a hacer un pequeño resumen después en español. Ay, espérense, no van a escuchar. Tengo que ponerlo con lo mismo Con que me sonido. pasa cuando estoy en el colegio. Sí, lo voy a hacer con sonido, ¿sí? Ahora sí. Perfecto. Vamos a escuchar a Chomsky. Un minuto. Nicely. Let's go back in history. Let's take Israel, okay? You go back to the Bible. You studied the Bible, I'm sure. Yeah. In the Bible, there is someone who's called a hater of Israel, the prophet Elijah. King Ahab, you know, the epitome of evil in the Bible. So in a way, you see yourself as a I'm prophet? not saying that. No, no. I'm seeing the prophets as intellectuals. So it's your life mission, and therefore even It's your... not my life's mission. It's the mission of any decent human being. Well, take Elijah or Jeremiah or Isaiah or any of them. Were they treated nicely? No, they were treated very badly. Elijah was called a hater of Israel, you know, hater of Israel. Centuries later, he was honored, but not at the time. There were people who were honored at the time. Centuries later, they're called false prophets. Centuries later. That was my... That runs, I'm laughing because I'm responding because that was my next question. How do you think history will judge you? That's up to history. It depends who wins. And the Jewish history. It depends who wins the battles. It depends who wins the battles. Me encanta esa frase de él. Es muy interesante, porque al hombre no falta ego. Eso sí les puedo decir. Es muy interesante, ¿no? Que él hasta cierto punto se compara con el profeta Eliyahu, quien fue Ojer Israel, una persona, ¿no es cierto? En Crónicas utilizan esta palabra, ¿sí? Una persona que odiaba a Israel, utilizando las palabras de Ahab, el rey, ¿sí? Y él dice que como un profeta muchas veces, luego de que un profeta muera, su legado se reivindica, ¿sí? En una perspectiva histórica. Y muchas veces aquellas personas quienes predican la verdad y que son muy populares en su época, mucho tiempo después se consideran como falsos profetas. ¿Es profeta Noam Chomsky? Es realmente esa comparación entre un profeta como Eliyahu o Yirmiyahu, ustedes lo nombran, es apto para una persona con un legado intelectual tan amplio y tan radical como lo de él. No sé si en nuestro tiempo se decidirá o realmente tomarán siglos, pero sin lugar a dudas es un gran judío y un judío radicalmente diferente. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar para pasar unos anuncios de rigor. Les recuerdo a todos que este miércoles no va a haber nuestro nuevo programa Conozcamos al Invitado, sino el próximo miércoles. Pero el próximo martes vamos a conocer la muy interesante historia del escritor y documentalista Yaron Avitov, un judío diferente que vive en el Ecuador hace mucho tiempo y muchos de nosotros no conocemos. Y el miércoles, 6:30 de la tarde, miércoles que viene, vamos a continuar con nuestro espacio de Conozcamos al Invitado con nuestra querida socia amiga Lisa Markovich. Así que están todos invitados. Quería agregar algo muy pequeño. A mí lo que me parece interesante de la mirada de Chomsky, que comparte con el globalifóbico Slavoj Zizek, es el llamado de atención respecto de lo que entendemos nosotros como verdad, ¿no? Que muchas veces, como antes dijo Avi, creo, algo que se sostenía a rajatabla y moría gente, después terminó siendo una farsa. Y Chomsky lo que propone, a mi humilde entender, igual que Zizek, es tener una lupa para ver esas pequeñas mentiras que terminan constituyendo desde la identidad nacional hasta la lógica de cómo funciona una familia. A veces están manipuladas por intereses que no tienen nada que ver con
con esa familia ni con ese Estado, sino con cuestiones de poder. Para mí eso es lo interesante de Chomsky, guerras y muertes y miles de años de injusticia para seguir sosteniendo un pequeño egoísmo de un grupo mínimo, ¿sí? Eso es lo que a mí me llama la atención de Chomsky, junto, repito, con la corriente globalifóbica de Slavoj Žižek. Y gracias, Laurent. Muy interesante y muy diferente este judío. Muchas gracias. 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 Gracias, Laurent. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.